Mis hermanos quieren vender la casa de mis padres y dejarme sin nada, pero yo fui quien los cuidó hasta el final, y lo que no sabían es que tenía un plan para vengarme. Mis padres fallecieron con apenas un año de diferencia. Primero mi papá, víctima de un infarto fulminante que lo sorprendió una mañana mientras leía el periódico en la sala. Yo todavía recuerdo el sonido de la taza de café cayendo al suelo, el pánico en los ojos de mi madre y la sensación de que en ese instante el mundo entero se había roto en pedazos. Después vino mi madre. Nunca volvió a ser la misma tras su muerte. Era como si le hubieran arrancado la mitad de su alma. Yo la veía caminar por la casa arrastrando los pies, mirando por la ventana con los ojos perdidos, como esperando verlo volver. Se fue apagando poco a poco, consumida por la tristeza y las enfermedades que parecían multiplicarse con cada día. Durante esos años, yo fui quien estuvo con ellos. El que cocinaba, el que llevaba a mi madre a las citas médicas, el que hacía las compras, el que se pasaba noches enteras despierto cuando sus dolores no la dejaban dormir. Llegó un punto en que armé una cama improvisada en la sala, con un colchón delgado sobre el piso, para estar pendiente de cualquier cosa. Dormía ligero, atento a cualquier suspiro extraño, a cualquier llamado de auxilio. Mis hermanos, bueno, ellos venían de vez en cuando. Siempre con excusas. Tengo mucho trabajo, hermano, pero la próxima semana paso. No puedo, los niños están enfermos, ya sabes cómo es. Es que me queda muy lejos, y el tráfico está imposible. Yo ya ni discutía. Sabía que para ellos cuidar de nuestros padres era una carga, algo incómodo que preferían evitar. Llegaban una vez al mes, a veces menos, con bolsas de pan o frutas para calmar su conciencia, se sentaban un par de horas, y luego se marchaban como si hubieran cumplido con un deber. Mientras tanto, yo veía cómo mi vida personal se reducía a nada. Mis amigos dejaron de invitarme a reuniones porque siempre respondía lo mismo: no puedo, tengo que quedarme con mi mamá. Mis sueños de independizarme, de construir algo propio, se fueron quedando en pausa indefinida. Cuando mi madre finalmente falleció, el silencio en la casa fue ensordecedor. Me costaba aceptar que, después de tantos sacrificios, estaba solo en esas paredes llenas de fotos familiares. Pero lo peor estaba por llegar. Descubrimos que la casa familiar estaba a nombre de ambos, y la herencia quedaba en partes iguales, un tercio para cada uno de nosotros. Suena justo, ¿verdad? Pero no lo era. Porque esa casa no era solo ladrillos y cemento. Esa casa era la sala donde jugábamos a las escondidas cuando éramos niños, la cocina donde mi madre preparaba su famoso sancocho los domingos, el patio donde mi padre me enseñó a montar bicicleta. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de historia, de raíces. Para mí, esa casa era mucho más que un bien material. Era el símbolo de todo lo que había entregado, de los años que sacrifiqué mientras mis hermanos vivían sus vidas sin mirar atrás. El día de la lectura del testamento, nos sentamos en la oficina del abogado. Yo estaba nervioso, aunque ya sabía que todo estaba repartido en tercios. Tal vez, en el fondo, tenía la esperanza de que mis padres hubieran dejado alguna nota, algún reconocimiento hacia mí. Pero no fue así. Mis hermanos no perdieron tiempo. Apenas el abogado terminó de leer, mi hermano mayor fue el primero en hablar. Bueno, toca vender la casa y repartir el dinero en 3 partes iguales. Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno pide la cuenta en un restaurante. Como si no estuviera hablando de la casa donde crecimos, como si no le importara que yo aún vivía allí, rodeado de las cosas de nuestros padres. Sentí que la sangre me hervía, pero intenté mantener la calma. Con la voz temblorosa, respondí. ¿Y qué pasa con todo lo que yo hice, los años que dejé mi trabajo a medio tiempo, mi vida personal, todo para cuidarlos? Eso no cuenta para nada. Mi hermana menor soltó una risa cargada de sarcasmo. Eso lo hiciste porque quisiste. Nadie te obligó. Si querías seguir con tu vida, lo habrías hecho. En ese momento, me quedé helado. Fue como recibir una bofetada en plena cara. Esa frase me atravesó como un cuchillo: nadie te obligó. Claro que nadie me obligó, pero alguien tenía que hacerlo. ¿O acaso iban a dejar que nuestros padres se consumieran solos, olvidados? Ese fue el primer golpe. Y créanme, no sería el último. Las semanas siguientes fueron un verdadero infierno. Desde el día de la lectura del testamento, mis hermanos no me dieron un solo respiro.
Me llamaban de día, de noche, incluso en horas de trabajo, presionándome para que firmara los papeles de la venta de la casa. Los mensajes eran cada vez más hostiles. No seas egoísta, todos tenemos derecho. Deja de aferrarte a una casa vieja, piensa en el dinero. Si no colaboras, esto se va a poner feo. Yo trataba de ignorarlos, pero cada notificación en el celular era como una puñalada en el estómago. Yo no quería desprenderme de ese lugar. No era una simple propiedad, era el último recuerdo vivo de mis padres. Las paredes aún olían a las comidas de mi madre, en el armario todavía estaban colgados los sacos de mi padre, y en el jardín seguían creciendo las rosas que ellos habían plantado juntos. ¿Cómo podían ver todo eso como dinero fácil? Pero para mis hermanos, la casa era solo una cifra en el mercado inmobiliario. Una bolsa de billetes lista para dividir. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada de trabajo, regresé a casa y noté algo extraño. Metí la llave en la cerradura, y no giraba. Lo intenté varias veces, pensando que quizá estaba dañada. Pero no. Alguien había cambiado la cerradura. Me quedé congelado en la puerta. Esa casa, donde había pasado los últimos años de mi vida cuidando de nuestros padres, ahora me estaba cerrando el paso. Y lo peor era que sabía perfectamente quiénes lo habían hecho, mis propios hermanos. Tuve que llamar a un cerrajero para poder entrar. Cuando por fin abrí la puerta, ellos estaban adentro, esperándome como si fuera una escena montada. Mi hermano mayor, sentado en el sillón de papá, me miraba con esa expresión arrogante que siempre había tenido. Mi hermana menor, con los brazos cruzados, sonreía como si todo fuera un juego. ¿Qué significa esto?, pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. Significa que esta casa no es solo tuya, me respondió mi hermano mayor, alzando la voz. Deja de hacerte la víctima, que todos tenemos los mismos derechos. La rabia me invadió. ¿Derechos? ¿Ahora sí se acuerdan de los derechos? ¿Dónde estaban cuando había que levantarse a las 3 de la mañana para llevar a mamá a urgencias? ¿Dónde estaban cuando papá ya no podía ni caminar solo y yo tenía que bañarlo como si fuera un niño? ¿Dónde estaban cuando vendí mis cosas para comprar las medicinas que ustedes nunca trajeron? Mi hermana rodó los ojos y lanzó la frase que más me dolió. Otra vez con tu discurso de mártir. ¿Quieres una medalla por lo que hiciste? Nadie te obligó. Lo hiciste porque quisiste, así que no vengas a echarnos en cara tus sacrificios. Esa fue la daga en el corazón. Yo estaba furioso, tanto que sentía como las manos me temblaban. Mi primera reacción fue gritar, romper algo, desquitarme ahí mismo. Pero en el fondo de mi mente, una voz me decía, si explotas ahora, pierdes. Ellos quieren que te descontrole. Así que respiré profundo. Guardé silencio. Tomé mis cosas personales que estaban en la sala y me marché sin mirar atrás. Por fuera parecía que había cedido. Pero por dentro, mientras apretaba los dientes y caminaba con la rabia atravesada en el pecho, algo se encendió en mí, la certeza de que si quería defender lo que me correspondía, no sería con gritos ni con lágrimas, sino con inteligencia. Ese día, en la acera de la casa que mis padres construyeron con tanto esfuerzo, tomé una decisión. Ellos habían declarado la guerra. Yo iba a responder. Y así, en silencio, empecé a planear. Mientras ellos se llenaban la boca hablando de dinero, yo repasaba una y otra vez los últimos días con mi madre. Esos días en los que el tiempo parecía haberse detenido, en los que la casa se había convertido en un refugio silencioso lleno de cuidados, lágrimas y conversaciones a media voz. Recuerdo especialmente una tarde, apenas una semana antes de que muriera. Ella estaba recostada en la cama, con las manos frías y la respiración entrecortada, pero aún con esa mirada suave que siempre tuvo para mí. Yo estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano, y ella me dijo con un hilo de voz. Hijo, yo sé que tú eres el que ha estado aquí. Tus hermanos no lo entenderán nunca, pero la casa es tuya en espíritu. Porque tú has sido el guardián de este hogar. Tú eres quien ha cuidado no solo de mí, sino de lo que construimos aquí. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Ella, aun en medio de su fragilidad, supo reconocer lo que yo había entregado. Y aunque nunca lo escribió en un papel ni lo dejó estampado en un testamento, esas palabras se grabaron en mi corazón con más fuerza que cualquier firma de notario.
Esa frase me perseguía día y noche. La escuchaba en mi cabeza cada vez que entraba a la cocina y todavía quedaba el olor de su café, cada vez que abría el armario y veía el vestido que usó en mi graduación, cada vez que me sentaba en la sala y recordaba las noches enteras que pasé cuidándola, dándole medicinas a intervalos de horas, mientras mis hermanos dormían tranquilos en sus casas. Y entonces llegaban ellos, hablando de la casa como si fuera una bolsa de monedas, como si se tratara de una propiedad cualquiera. Ya averigüé cuánto nos pueden dar por la venta, decía uno. Hay que movernos rápido antes de que se deprecie, respondía el otro. Y yo, escuchando todo eso, sintiéndome cada vez más como un extraño en mi propio hogar, como si mi sacrificio nunca hubiera existido. Mi rabia crecía más con cada encuentro, con cada palabra cargada de desprecio. Pero lo que ellos no sabían, y nunca imaginaron, era que yo había guardado cada prueba, cada pequeño detalle que demostraba lo que había hecho. En una caja de cartón, dentro de mi habitación, tenía archivado todo. Recibos de consultas médicas. Facturas de medicinas, algunas con montos tan altos que me habían obligado a endeudarme. Boletas de taxis y transportes que usaba para llevarlos a urgencias cuando no había ambulancias disponibles. E incluso notas escritas por mi madre, agradeciéndome cosas simples como haberle preparado sopa o haber dormido en la sala para vigilarla. Cada papel era un testimonio silencioso de la verdad, que yo había cargado con todo, mientras ellos miraban hacia otro lado. A veces, en las noches, sacaba esa caja y repasaba los documentos uno por uno. Era mi manera de recordarme que no estaba loco, que lo que había hecho había tenido un valor real, aunque mis hermanos quisieran minimizarlo. Y mientras ellos seguían creyendo que tenían todo bajo control, yo empezaba a entender algo. Esos papeles no eran simples recuerdos, eran armas. Armas que, tarde o temprano, iba a usar contra ellos. Llegó el día en que convocamos una reunión final para decidir qué hacer con la casa. El escenario no pudo ser más irónico, la mesa del comedor, la misma en la que, de niños, solíamos desayunar juntos antes de ir al colegio, la misma donde mi madre servía sus sopas caseras y donde mi padre contaba historias de cuando era joven. Ahora ese lugar estaba convertido en un campo de batalla. La tensión era insoportable. Nadie quería mirar a los ojos del otro. El silencio pesaba tanto que hasta el tic-tac del viejo reloj de pared parecía un martillazo en la cabeza. Mi hermana rompió el hielo con una sonrisa fría, de esas que esconden veneno detrás de un gesto amable. Ya conseguimos un comprador. La casa se va por 600 millones. Eso significa que cada uno recibe 200. Es lo más justo y rápido. Dijo justo como si esa palabra pudiera borrar años de indiferencia. Como si mi sacrificio no hubiera valido nada. Yo me enderecé en la silla, respiré profundo y saqué un fajo de papeles que había estado guardando como un tesoro. Los coloqué sobre la mesa con calma, aunque por dentro mi corazón latía con rabia contenida. Aquí está el dinero que yo gasté en nuestros padres. Son más de 80 millones en total. No pretendo que me lo devuelvan todo, pero sí que se reconozca que hice más que ustedes. Yo estuve aquí, ustedes no, y eso tiene un valor, les guste o no. Mi hermano mayor soltó una carcajada seca, casi burlona. ¿En serio? ¿Vas a salir con facturas ahora, que sigue, que nos cobres por cada plato de sopa que cocinaste? No seas ridículo. Mi hermana se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de desprecio. Eso lo hiciste porque quisiste. Nadie te lo pidió, deja de llorar y firma los papeles de una vez. Me quedé mirándolos en silencio. Ellos creían que con sus gritos y burlas podían hacerme retroceder, como siempre lo habían hecho desde que éramos niños. Pero lo que no sabían era que en ese instante algo dentro de mí se quebró definitivamente. Mientras ellos se reían de mis recibos, yo veía otra cosa, el contraste brutal entre lo que éramos antes y lo que éramos ahora. Recordé aquella misma mesa llena de platos, mis padres en las cabeceras, mi hermana riéndose con la boca llena de arroz, mi hermano mayor jugando a hacerse el hombrecito, imitando a papá. ¿Qué había pasado con nosotros? ¿En qué momento dejamos de ser familia para convertirnos en enemigos? Apreté los dientes. Sentía la rabia subiéndome por el pecho, pero me contuve. Si explotaba ahí, perdería todo. Ellos querían verme fuera de control, querían que me desbordara de ira para pintarme como el problemático.
Así que tragué saliva, recogí mis papeles lentamente y dije con voz firme. Está bien. Ríanse todo lo que quieran. Pero recuerden estas palabras, esta casa no se va a vender tan fácil como creen. Ustedes quieren una guerra, y yo no pienso perderla. El silencio se apoderó de la mesa por un instante. Mi hermana puso los ojos en blanco, mi hermano murmuró un insulto apenas audible. Para ellos, mis palabras eran bravuconadas de alguien desesperado. No tenían idea de que, mientras ellos solo pensaban en el dinero, yo ya estaba planeando mi venganza en silencio. Esa noche, al salir de la reunión, miré la fachada de la casa iluminada por la luz amarilla del farol de la calle. Respiré hondo y pensé. Si mis padres me vieran ahora, sabrían que no voy a dejar que conviertan este hogar en billetes manchados de codicia. Ellos crearon este lugar con amor, y yo voy a defenderlo con todo lo que tenga. Lo que mis hermanos no sabían era que yo ya tenía la primera pieza del plan en marcha. Sabía que legalmente no podía quedarme con toda la casa. El testamento era claro, la propiedad estaba repartida en partes iguales. Pero también sabía algo que mis hermanos ignoraban, porque nunca se habían preocupado en revisar nada más allá de los billetes que pensaban recibir. La casa tenía una deuda pendiente de impuestos que yo había estado pagando en secreto durante años. Eran recibos que jamás compartí con ellos, porque ¿para qué? Nunca preguntaban, nunca ofrecían ayuda, nunca se interesaban en nada que no fuera su propio bolsillo. Mientras ellos se daban el lujo de viajar, de comprarse carros nuevos, yo estaba endeudándome para mantener la casa al día y evitar embargos. Y no era lo único. Había hecho una investigación silenciosa en la alcaldía y en la oficina de catastro. Descubrí que la construcción original tenía irregularidades en los planos. Resulta que mi padre, en su tiempo, había ampliado el segundo piso sin actualizar los permisos de obra. Nada grave mientras viviéramos allí, pero suficiente para complicar seriamente una venta legal. Cualquier comprador serio se echaría para atrás al enterarse. Con toda esa información en mano, me presenté ante el notario. Quería que cada detalle quedara asentado en el proceso legal de la sucesión. Hablé con voz firme, con la serenidad de quien sabe que tiene la carta ganadora escondida en la manga. El notario revisó los papeles, frunció el ceño y asentó cada irregularidad. En ese instante, sellé mi jugada, ningún comprador iba a tener el camino fácil. Y así fue. El primer comprador llegó entusiasmado, pero se echó para atrás en cuanto escuchó sobre las deudas de impuestos y las obras no registradas. El segundo comprador preguntó por las escrituras, y cuando vio las inconsistencias, salió huyendo como si la casa estuviera maldita. Uno tras otro, todos se fueron retractando. Mis hermanos, al principio, pensaron que era mala suerte. Pero pronto se dieron cuenta de que había algo más. Y fue entonces cuando empezó la lluvia de llamadas. Me llamaban de día y de noche, con voces cargadas de furia. Sabemos que tú estás detrás de esto. Estás saboteando la venta a propósito, maldito egoísta. Firma de una vez y deja de hacernos perder el tiempo. Yo simplemente respondía con calma, casi disfrutando de su desesperación. No es mi culpa que ustedes no hayan revisado los papeles, ¿qué quieren que haga? Así están las cosas. Cada palabra mía era gasolina en el fuego de su rabia. Y yo lo sabía. Mientras tanto, yo seguía moviendo mis fichas. Contacté a un abogado especializado en herencias y le entregué todas las pruebas, los recibos de impuestos que yo había pagado solo, las facturas médicas de mis padres, las notas manuscritas de mi madre agradeciéndome, e incluso la documentación sobre las irregularidades de la casa. El abogado me miró y dijo: «Tienes más de lo que necesitas. Esto no solo complica la venta, también te da una ventaja enorme en un juicio de partición». Escuchar esas palabras fue como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Mis hermanos creían que yo estaba acorralado, que tarde o temprano tendría que ceder. Lo que no sabían era que, mientras ellos contaban billetes imaginarios, yo ya había tejido una red legal que los iba a estrangular poco a poco. Ellos se desesperaban más con cada comprador perdido, con cada semana que pasaba sin cerrar trato. Yo, en cambio, disfrutaba viendo cómo su ambición se transformaba en ansiedad. Era como ver a un pez morder el anzuelo sin darse cuenta de que estaba atrapado. Ese era mi plan, no solo resistirme, sino hacerlos caer en su propia trampa.
La gota que derramó el vaso fue un domingo familiar. Mi hermana menor, con ese veneno que siempre tuvo en la lengua, me insultó delante de mis sobrinos. Con una sonrisa torcida me señaló y dijo: no le hagan mucho caso a su tío. Es un parásito que solo quiere quedarse con lo que no es suyo. Sus hijos rieron incómodos, sin entender del todo, pero yo vi en sus ojos la semilla del desprecio plantada contra mí. Esa humillación, frente a los más inocentes, fue el golpe final. No era solo el dinero, no era solo la casa. Era mi dignidad la que estaban pisoteando. Esa misma noche, sin pensarlo dos veces, contacté a un abogado especializado en herencias. Un hombre serio, de voz firme y mirada fría, que escuchó mi historia con atención. Sobre su escritorio coloqué una carpeta gruesa llena de documentos. Los recibos de impuestos que había pagado en secreto. Las facturas médicas que yo había cubierto con mi propio bolsillo. Los registros de transporte, de citas, de tratamientos. Y, como joya de la corona, las notas escritas por mi madre donde me agradecía por cuidarla. El abogado hojeó cada papel con calma. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo algo que nunca olvidaré. Usted no solo tiene un caso, usted tiene la verdad de su lado. Y créame, eso pesa más que cualquier billete. Comenzamos una batalla legal que se extendió por meses. Mis hermanos, confiados al principio, se presentaron al tribunal con sonrisas arrogantes, seguros de que todo se resolvería rápido. Pero con cada audiencia, su seguridad se fue resquebrajando. El abogado expuso cada prueba como si fueran dagas clavándose una a una. Mostró cómo yo había sido el cuidador principal durante años, mientras ellos brillaban por su ausencia. Detalló los gastos que asumí, demostrando que no solo entregué tiempo, sino también dinero. Señaló las irregularidades legales de la casa, dejando claro que sin mí, jamás habrían podido venderla. Recuerdo claramente el día en que el juez, un hombre de rostro severo y voz grave, leyó la sentencia. El silencio en la sala era absoluto, como si el aire mismo estuviera esperando. Después de analizar las pruebas y testimonios presentados, este tribunal reconoce que el demandante, por su labor de cuidador directo y los gastos asumidos en beneficio de sus padres, tiene derecho a una compensación adicional equivalente al 20%, de la herencia total. Mi corazón dio un vuelco. Eso significaba que, en lugar de un tercio, yo recibiría casi la mitad del valor de la casa. Giré la cabeza y vi las caras de mis hermanos. Mi hermano mayor se levantó de golpe, rojo de furia, con los puños cerrados, murmurando insultos entre dientes. Mi hermana menor rompió a llorar como si el mundo se le viniera abajo, golpeando la mesa con impotencia. Y yo solo me quedé sentado, respirando lento, con una sonrisa silenciosa dibujándose en mis labios. Fue en ese momento que lo entendí, mi venganza no había sido gritar, ni pelear a golpes, ni devolver insultos. Mi venganza había sido la paciencia, la estrategia y, sobre todo, la verdad. Ellos quisieron pintarme como un parásito, y terminaron demostrando frente a un juez, frente a todos, que el verdadero sacrificio lo había hecho yo. Al salir del tribunal, mis hermanos ni siquiera pudieron mirarme a los ojos. Caminaban cabizbajos, derrotados, mientras yo me detenía en la puerta. Respiraba hondo y disfrutaba de ese sabor dulce que solo da la justicia. Habían querido dejarme sin nada, y ahora yo tenía casi la mitad de todo. Finalmente, después de meses de trámites y discusiones, la casa se vendió. No fue fácil. Mis hermanos ya no me dirigían la palabra y el ambiente en las últimas reuniones con abogados era tan frío que podía sentirse como una nevera. Pero al final, el martillo cayó, y el dinero de la venta se repartió según la sentencia del juez. Yo recibí mi parte, no solo justa, sino con intereses y compensación por todo lo que había invertido en mis padres. Cuando vi el número final en mi cuenta bancaria, tuve que sonreír. Era más de lo que jamás había imaginado tener en mis manos. Con ese dinero, hice lo que había soñado en silencio mientras mis hermanos me insultaban y me trataban como un parásito. Lo primero fue comprar un pequeño apartamento, sencillo pero acogedor, lejos de ellos y de todo el veneno familiar. Por primera vez en años, cerré la puerta de un hogar propio y sentí verdadera paz. Ya no tenía que temer que alguien cambiara la cerradura para echarme, ni que me trataran como si fuera un intruso en la casa donde había crecido. Pero lo mejor estaba por venir.
Con el resto del dinero, decidí invertir en un negocio local. No era casualidad, elegí un local comercial estratégicamente ubicado, justo al lado de la empresa de mi hermano mayor. Sí, el mismo que me gritaba que yo no tenía derecho a nada. Ahora tendría que pasar todos los días frente a mi negocio para ir a trabajar. Lo inauguré con bombos y platillos. Mandé a hacer un letrero grande, con mi nombre en letras doradas, imposible de ignorar. Cada mañana, cuando él llega a su oficina, debe ver mi local lleno de clientes, escuchando el murmullo del éxito que tanto me negaron. No hace falta que yo le diga nada, la simple existencia de mi negocio es un recordatorio constante de que el parásito al que despreciaron resultó ser más astuto que ellos. Al principio, intentaron ignorarme. Pero la ciudad es pequeña, y la gente comenta. Muchos saben la historia, saben quién estuvo con mis padres hasta el final, quién se sacrificó, y quién solo apareció a reclamar dinero. Y poco a poco, las miradas de respeto empezaron a dirigirse hacia mí, mientras que sobre ellos caía una sombra de vergüenza. Hoy vivo tranquilo. No tengo contacto con mis hermanos, y no me hace falta. Dejé atrás el rencor porque entendí algo. El verdadero castigo para ellos no era que yo les gritara ni que les devolviera los insultos, sino que cada día tengan que enfrentar la realidad de quien ganó al final. Aprendí que la familia no siempre es de sangre. La familia, de verdad, es aquella que te respeta, que te acompaña, que reconoce tu esfuerzo. Y lo que ellos nunca entenderán es que la mejor venganza no es destruir al enemigo, es vivir mejor que él. Así que cada vez que abro la puerta de mi negocio y veo a mi hermano cruzar la calle con el ceño fruncido, recuerdo las palabras de mi madre. La casa es tuya en espíritu. Y sonrío, porque tenía razón. La casa quedó atrás, pero el espíritu, ese lo llevo yo, y se convirtió en mi victoria. Porque a veces, la mejor venganza, no es gritarle al mundo quiénes son. Es mostrarle, en silencio, con hechos, quién eres tú. Y así termina esta historia llena de drama, traición y venganza. Dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tus hermanos? ¿O hubieras buscado justicia como yo? Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias intensas de familia, herencias y secretos, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campana para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad, así que deja tu like, comparte este vídeo con tus amigos, y prepárate, porque lo que viene será todavía más impactante. Nos vemos en la próxima historia.